buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Este lunes 20 de octubre estamos comenzando la semana en nuestro programa y les propongo dos temas fundamentales para la tarde-noche de hoy. Primero, las elecciones en Brasil, la campaña electoral en Brasil que tendrá su segunda vuelta el próximo domingo y una repercusión extraordinaria para toda la región, y también la situación en Ucrania. Recordemos que hace poco hubo una importante reunión en Milán y ahí se trataron algunos temas con respecto al tema ucraniano. Y por supuesto no podremos dejar de darle seguimiento a la cumbre ALBA TCP, a la cumbre extraordinaria que se ha celebrado en nuestro país en el día de hoy, cuyo tema fundamental ha sido el ébola. Esos tres temas serán parte de nuestro programa en la tarde-noche de hoy. Para el tema Brasil me acompaña Marina Menéndez, directora del periódico Juventud Rebelde. Es, una de nuestras panelistas habituales acá en nuestra Mesa Redonda y a quien le damos las muy buenas tardes. Nosotros pasamos ya a nuestro programa y les adelanto que estaremos hablando de estos tres temas y les pido que nos acompañe en la próxima hora. Del surgimiento del euro a la crisis económica internacional, de la intifada a las guerras imperiales en el Oriente Medio, del sonoro fraude electoral de Bush a las frustradas esperanzas de Obama, del continuo crecimiento de China a la creación de los BRICS. Todos los grandes temas internacionales en estos 15 años han sido noticia y análisis en la Mesa Redonda. 16 de diciembre, aniversario 15. Y comenzamos con nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con la cumbre del ALBA que se estaba realizando en nuestro país. Le vamos a ofrecer un fragmento de las declaraciones de algunos de los mandatarios que asistieron a esa cumbre, incluido el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz. Veamos. Una terrible epidemia se propaga hoy sobre los hermanos pueblos de África y nos amenaza a todos. El ébola ha dejado un saldo elevado de casos diagnosticados y fallecidos en varios países, incluyendo 2 naciones ubicadas fuera de ese continente. Constituye un inmenso reto para la humanidad que debe enfrentarse con la más absoluta urgencia. Se requieren acciones de la comunidad internacional en su conjunto, bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la misión de las Naciones Unidas para el enfrentamiento de emergencia al ébola. Como parte del crisol de las culturas latinoamericanas y caribeñas, por las venas de nuestra América corre sangre africana, aportada por quienes lucharon por la independencia y contribuyeron a crear la riqueza de muchos de nuestros países y de otros, incluyendo los Estados Unidos. África y Cuba están unidas por entrañables lazos. Más de 76.000 colaboradores cubanos han prestado su servicio de salud en 39 países. Se han formado 3.392 médicos provenientes de 45 naciones de manera totalmente gratuita. En la actualidad, más de 4.000 cooperantes cubanos de la salud laboran en 32 países africanos. Las numerosas alertas y preocupaciones sobre la insuficiencia de recursos aportados y el ritmo de las acciones expresadas en días recientes reflejan una creciente conciencia universal sobre la necesidad de actuar con urgencia a fin de evitar una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias. Tengo la convicción
de que si esta amenaza no se frena y resuelve en África Occidental, con una respuesta internacional inmediata, eficaz y con recursos suficientes, coordinada por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, puede convertirse en una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad. Ese noble y urgente objetivo reclama el esfuerzo y el compromiso indispensables de todas las naciones del mundo, según las posibilidades de cada una. Consideramos que debe evitarse cualquier politización de ese grave problema que nos desvíe del objetivo fundamental, que es la ayuda en el enfrentamiento a esta epidemia en África y en la prevención en otras regiones. Quiero sumarme a las voces sinceras que desde el alma de nuestro pueblo felicita y reconoce el gesto y la acción inmediata que ha tomado Cuba al enviar personal profesional en el campo sanitario, médicos, médicas, enfermeras, preparados, dotados, que ya recorren los campos de los pobres de Sierra Leona, de Guinea y de los países del África Occidental. Compañero presidente Raúl Castro, creo que hemos reaccionado a tiempo y llevamos, si esta jornada de trabajo, como va a ser, culmina de manera exitosa, si las conclusiones de esta jornada de trabajo nuestros equipos las asumen y nosotros al máximo nivel de la jefatura de gobierno, de la jefatura de Estado, le hacemos seguimiento, podemos decir que el ALBA ha dado un paso al frente, un paso adelante de la crisis que amenaza a la humanidad. Creo que es un buen ejemplo y pudiéramos, y así lo propongo, pudiéramos de manera inmediata proponer a la presidencia pro tempore de la CELAC Costa Rica, nuestra hermana Costa Rica, que se convoque de manera inmediata a una reunión de las más altas autoridades de salud y muchas de las propuestas que vamos a trabajar aquí, más otras, sean llevadas para coordinar toda nuestra gran región de América Latina y el Caribe. Como ha dicho el comandante Fidel Castro, es la hora del deber y el ALBA ha dado un paso al frente para cumplir con su deber con nuestros pueblos. Creo que hay que señalar que todavía pesa la insensibilidad, la dureza de corazón en los países desarrollados, en las cúpulas de los países desarrollados, que destinan rápidamente sumas multimillonarias para la guerra, que forman alianzas militares para la guerra y que no los escuchamos formando alianzas globales para lanzar esta batalla en contra del ébola. ¿Dónde están? Es cierto, hablan en contra del ébola, pero no se siente todavía una decisión donde se conforme un gran frente mundial de lucha contra el ébola, en el que participen los países desarrollados y en donde pongan recursos los países desarrollados, que pongan algo, que resten algo a lo que gastan en la guerra y los coloquen en beneficio de la salud de los pueblos del mundo. Esa es nuestra esperanza y sabemos que en esta lucha contamos también con la solidaridad de los pueblos de los países desarrollados, que ellos sí están convencidos que el camino es la unidad y que el camino es la defensa de la humanidad frente a esta tragedia. Una excelente convocatoria, porque los principios elementales del ALBA-TCP es la vida, es la solidaridad, la complementariedad,
que con mucho acierto crearon Fidel y Hugo Chávez, y que nos sumamos presidentes, gobiernos al ALBA TCP. Y esta reunión es tan importante para compartir especialmente el gran conocimiento, gran esfuerzo, compromiso que tiene Cuba, no solamente con países del ALBA, sino con países del mundo, como hace un momento explicaba, cuántos médicos movilizados en África, en América Latina. Tenemos esta enorme responsabilidad como países del ALBA, y repito nuevamente que en un momento nos reunimos, nos organizamos, que mejor avanzar hacia el CELAC. Comparto perfectamente, porque también los países del CELAC, países del G77, son los más afectados por esta epidemia, el ébola, y que hacer de manera conjunta, y siento que los países especialmente donde se expande esta epidemia, estoy convencido que tendrán mucha confianza en Cuba, en sus organismos internacionales como las Naciones Unidas, y de verdad mi respeto, mi admiración al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Rápidamente se comunica con Cuba a tomar algunas acciones urgentes para evitar esta epidemia en el mundo. Compartimos perfectamente que debe ser una acción universal, de manera conjunta, una responsabilidad por la vida, y por eso venimos aquí a compartir estas experiencias, ¿no? Para estar siempre juntos, unidos, todo por la vida, por la unidad. Bueno, estábamos viendo las palabras de los presidentes de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela en esta cumbre ALBA-TCP, cumbre extraordinaria que ha tenido lugar en nuestro país. Es parte de la cobertura que la mesa redonda le estará ofreciendo a los televidentes con respecto a este importante acontecimiento que, como todos sabemos, tiene como tema central el ébola. Este ha sido, bueno, nuestra noticia del día, una larga noticia del día, pero sin duda es la más importante, de lo más importante que está ocurriendo en nuestro país hoy. Yo les propongo, bueno, que siga con nosotros para entrar ya en el primer tema de nuestra mesa redonda, las elecciones en Brasil. La corrupción toma protagonismo en los últimos días de campaña electoral de Brasil. La presidenta saliente y ganadora de la primera ronda, Dilma Rousseff, se ha enfrentado en el penúltimo debate televisivo antes de los comicios de este domingo a Aécio Neves, a quien algunos sondeos le colocan ahora en cabeza. En el cara a cara, la corrupción ha sido uno de los temas principales, especialmente tras afectar a la petrolera Petrobras. Nunca he obstruido a la justicia, decía Rousseff, nunca he bloqueado la investigación de las autoridades en su labor para ver y verificar lo ocurrido. Pero vosotros lo hicisteis. ¿Sabe cuántas investigaciones archivó el pasado gobierno de su partido? 217, que involucraban a congresistas, senadores y ministros. Deputados, senadores y ministros. Necesitamos profesionalizar nuestras compañías, respondía Aécio Neves. Sacarlas de la agenda política, porque toda esta corrupción es consecuencia de cómo se elige a los altos cargos. Se les elige para servir al partido del presidente o a otros interesados. El caso tomó especial relevancia después de que Rousseff admitiese que había corrupción en la compañía. De momento Neves parte, según algunos sondeos, con ventaja, 45% frente al 43%, pese a terminar segundo en la primera vuelta. Bueno, Marina, muchos decían que esta segunda vuelta iban a ser unas nuevas elecciones. Bueno, realmente ha sido así. En la primera vuelta, vamos a decir, la guerra. También tuvo un final inesperado. Exactamente, pero la guerra era sobre todo de la actual presidenta Dilma Rousseff contra la candidata Marina Silva. Pero ahora, ¿cuáles son los matices que están moviendo esta campaña en medio de la segunda vuelta? Bueno, mira, aquí hemos visto, yo creo que de hecho este material de alguna manera también es un reflejo de ello, como es habitual ya las campañas mediáticas, y lo que en este caso lo que Dilma ha dado en llamar el golpe electoral, que son estas
estas acusaciones de corrupción que se han propalado contra el Partido de los Trabajadores y Dilma, sin que se hayan presentado pruebas, alega el PT, y que están buscando restar votos cuando las encuestas en efecto dan una votación muy cerrada. Pocas dan esa mayoría que reflejaba este material a favor de Aécio Neves. Solamente una, Census, por ejemplo, le da al candidato del Partido Socialdemócrata 10 puntos porcentuales más que a Dilma. El resto están dando diferencias de 1, 2, 3 y hasta 4 puntos a favor de Dilma, lo que se suele llamar empate técnico, de manera que es una votación realmente cerrada, y donde obviamente ha pesado también el hecho de que Marina da Silva haya expresado que apoya en esta segunda vuelta a Aécio Neves. Me vas a decir, y yo coincido contigo, en que lo que decida un candidato electoral que ha quedado fuera del juego, sobre todo un candidato con tanto peso como lo fue Marina da Silva en la primera ronda, no obligatoriamente quiere decir que se va a cumplir lo que éste ha dicho en relación con sus bases. Lo que sucede es que en este caso Marina da Silva exigió a Aécio Neves la que incorporara en su programa una cierta cantidad de digamos que demandas, requisitos, reformas que estaban en el propio programa de Marina. Él ha aceptado algunas, otras no, y se presume por eso que una buena parte, que la mayoría de los 22 millones de votos que obtuvo Marina da Silva, más de un 60% irían a Aécio Neves y el resto a Dilma. Desde luego todo esto es especulativo. También sabemos que el manejo de las encuestas y de los sondeos de opinión es una manera también de influir en el electorado, así que habrá que estar pendiente hasta la segunda ronda, pero todo indica de que está siendo difícil esta segunda ronda para los seguidores del PT si Oliver no se repara con más profundidad por parte del electorado en la obra social y también económica que ha desempeñado el Partido de los Trabajadores desde la llegada de Lula al poder en el año 2003. Tú sabes que se está también utilizando como arma contra el Partido de los Trabajadores y concretamente contra Dilma el hecho de que la economía en los últimos años no ha tenido crecimientos tan altos como los tuvo en otros momentos. No es una economía en recesión, sin embargo Aécio Neves la presenta como una economía estancada. Y esto también podría estarse usando, sin embargo, hay que tener en cuenta los millones de pobres que salieron de esa categoría y pasaron a engrosar la clase media, que también se dice por eso que está dividida. Es decir, hay mucha especulación en torno a todo esto, pero creo que sí que la campaña está siendo enconada con el uso, como hemos visto, del juego sucio que suele preceder a estos acontecimientos electorales, sobre todo cuando esté en juego la continuidad del proyecto de izquierda nacionalista que ha llevado a cabo el Lula da Silva, y que también tiene mucho que ver, Oliver, con el quehacer regional. Yo creo que una cosa que me preocupa de lo que ha propuesto Aécio Neves es que está anunciando que en caso de llegar al gobierno buscaría estrechar los lazos con Estados Unidos, lo cual de por sí no sería un pecado si no fuera porque para ello va a rediseñar las relaciones tan importantes de Brasil con sus socios del grupo BRICS, un grupo emergente con un importante papel hoy en la arena internacional, las relaciones con el mercado común del sur y por ende las relaciones con América Latina, cuando Brasil por su tamaño ha sido uno de los países que más ha impulsado los procesos que tienen lugar ahora. Yo estaba leyendo hace poco un análisis con respecto a esto que hablabas del compromiso que hizo Aécio Neves con Marina Silva para recibir su apoyo, y era, vamos a decir que casi que simpático, ¿no?, desde el punto de vista político, porque fue a través de un documento muy, vamos a decir, muy poco, vamos a decir, concreto, pero además, por ejemplo, hay un tema que es el tema de la reelección. O sea, que él pretende eliminar la reelección, pero no pretende eliminarla en el 2018, sino en el 2022, cuando él pueda ser reelecto. Entonces, de alguna manera, esto te da idea de quién es Aécio Neves. Yo te propongo ver ahora un reportaje sobre un tema que tocaste para profundizar quizás en un segundo momento, y es sobre el apoyo que le ha dado Marina Silva al candidato de la derecha, que yo creo, Marina, y eso es lo que quiero comentar contigo, que de alguna manera la descubre realmente quién es esta mujer que se disfrazó
en su campaña de izquierda. Veamos. La líder ecologista, tercera en la primera ronda de las elecciones con 22 millones de votos, condicionó su apoyo a que Neves aceptara las propuestas clave de su programa, en vez de intercambiar su respaldo público por cargos políticos, como es tradicional en los procesos electorales brasileños. Con ese sentimiento, teniendo en cuenta los compromisos asumidos por Aécio Neves, declaro mi voto y mi apoyo a su candidatura. Votaré por Aécio y lo apoyaré. A su candidatura. Silva selló el compromiso con Neves con postulados como mejorar los servicios sanitarios, destinando para ello un 10% del PIB, impulsar el crecimiento sostenible y el medio ambiente, así como por mantener las promesas por la seguridad de las tierras indígenas. Por su parte, la presidenta brasileña y candidata a la reelección, Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, dijo que el apoyo es comprensible por la proximidad que Silva tiene con el programa económico de Neves. Creo que ese anuncio, esa opinión es comprensible por la proximidad que ella tiene con el programa económico de Aécio. ¿Y por qué tiene menos proximidad con el programa social de mi gobierno? No creo que haya una transferencia automática de votos para nadie. Creo en la democracia. El voto es de quien va a la urna y se registra. Rousseff pasó a la segunda vuelta con más del 41% de los votos. Neves alcanzó el 33% y Marina Silva el 21%. Parecen ser determinantes los votos de Silva en el balotaje del 26 de octubre. Sin embargo, analistas descartan que el apoyo de Silva a Neves garantice que los que votaron a Silva en la primera ronda voten a Neves en la segunda, ya que en Brasil ser fiel al partido no es tan poderoso como en otros países y el voto se da a la persona, no a su partido. Según los sondeos realizados por Datafolha y el Instituto Ibope, Rousseff y Neves están en un empate técnico con 44 y 46%, teniendo en cuenta el margen de error. Hay que esperar hasta el 26 de octubre para ver si los brasileños siguen con el partido gobernante que, según los organismos internacionales, sacó a 40 millones de personas de la pobreza durante 12 años o regresan al tiempo de las políticas neoliberales del Partido Socialdemócrata de la década 90. Una mujer, Marina, que bueno, tocaya tuya, una mujer que decía que era de izquierda, que fue miembro del gobierno de Lula, del PT, una mujer que decía que reconocía todo lo que había hecho el PT y decía que lo iba a hacer mejor, una mujer que tanto ha hablado de Lula. O sea, ahora se quita la careta indiscutiblemente. Que su postulación y su postura en la primera ronda podía entenderse quizás como es la estrechez mental, digamos, la poca luz larga de alguien de izquierda, en el sentido de competir con un partido que dentro de ese marco de izquierda centro pues ha demostrado su liderazgo y que indudablemente no podría ser ningún otro podría realizar un desempeño mejor. Sin embargo, ahora el hecho de darle su apoyo a Aécio Neves y de mantener las posiciones que ha expresado nos están demostrando evidentemente lo que decía Dilma. Hay una cercanía programática entre lo que esta mujer, siendo una ecologista que se postuló por el Partido Socialista Popular de Brasil, está propugnando, es decir, hay una similitud de posturas neoliberal, porque hay que ratificar o enfatizar algo que decía el reportaje, y es el hecho de que lo que se está dirimiendo el próximo domingo en Brasil es o la continuidad de estos programas sociales y de este desempeño para mejor que han tenido los gobiernos del PT, o la vuelta al pasado de Fernando Henrique Cardoso, un pasado neoliberal, y que significaría una marcha atrás en los programas que se han implementado en Brasil. Marina, y Lula, el expresidente Lula, ¿qué papel está desempeñando en esta campaña? Se sabe que es muy importante. Yo, por ejemplo, lo sigo por Facebook y he visto que es muy activo en la campaña,
pero ¿qué importancia le ves a esta mano de Lula? Desde luego, la figura de Lula es trascendental por la popularidad con que sigue contando, el cariño que se ve que se le sigue demostrando, y además por la ejecutoria que llevó a cabo durante sus gobiernos. Él, por supuesto, que ha tenido una actividad a favor, es decir, activa, como activo participante en la campaña de Dilma Rousseff, tratando de no solamente enfatizar en los logros del PT, sino además de repeler las acusaciones sin fundamento que se están vertiendo hoy contra el Partido de los Trabajadores. Y ciertamente, yo como tú lo sigo en Facebook y se le ve siempre entre el pueblo, ha desarrollado una campaña muy intensa en distintas localidades de Brasil. Y desde luego, Oliver, la figura de Lula, su carisma, su trayectoria larguísima como dirigente sindical, aunque Dilma fuera también una ex guerrillera con una vida política desde luego meritoria y activa, pero obviamente Lula es un hombre mucho más conocido, con un desempeño que se ha manejado más incluso a través de los medios, y sin duda alguna su proyección es importante para la campaña de Dilma Rousseff. Bueno, Marina, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Un tema bueno, importantísimo. Seguro el próximo lunes estarás aquí con nosotros analizando los resultados de este importante evento electoral que, como ya adelantabas, es importantísimo para América Latina. Gracias a usted. Muy buenas noches y bueno, te esperamos. Buenas noches. Bueno, y vamos a seguir dándoles cobertura en nuestra mesa redonda al tema de la cumbre ALBA-TCP que ha tenido lugar en nuestro país. No solo han sido los mandatarios los que han llegado a Cuba, a La Habana, desde el sábado hasta la jornada hoy en la mañana. También han asistido, importantes personalidades del mundo de la salud, las instituciones sanitarias de Naciones Unidas. Llegó David Navarro, enviado especial de Ban Ki-moon, del secretario general de Naciones Unidas para el tema ébola. También la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, envió un mensaje televisado por video. Y también llegó el sábado Clarice Tian, la doctora Clarice Tian, que es la directora general de la Organización Panamericana de la Salud. Todos tuvieron cierto nivel de protagonismo en esta cumbre y nosotros les ofrecemos un fragmento de algunas de estas intervenciones. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, agradeció la urgencia con que los países integrantes del ALBA-TCP convocaron esta cumbre extraordinaria para el enfrentamiento al ébola. El mensaje fue transmitido por un representante del organismo internacional, quien también se refirió a la necesidad de empoderar a los pueblos, dotarlos de información y un sistema de salud y sanidad inclusivo. Asimismo, se refirió a la disposición de los colaboradores cubanos en los países afectados del África. Ustedes ya ha enviado a un grupo de 165 trabajadores de la salud al África Occidental a principios de este mes, y esto es más que todo lo enviado por otros países juntos. En un mensaje televisado, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, aseguró que el actual brote de ébola es la emergencia de salud más grave en los últimos tiempos. At the same time, we know that a well-prepared country can defeat the Ebola outbreak. On Friday, WHO will declare the outbreak in Senegal is over. On Monday, we will do the same for the outbreak in Nigeria, a feat that many health experts still find hard to believe. But I can assure you, WHO has full confidence in this remarkable achievement. Countries in the Bolivarian Alliance can and should do the same. Representantes de otros organismos internacionales insistieron en la preparación integral del personal médico. Necesitamos elevar las comunicaciones para el público en general y también para los auditorios atacados. El ministro de Salud Pública cubano, Roberto Morales Ojeda, propuso una plataforma de colaboración que incluye la instrucción de facilitadores, el intercambio de investigaciones científicas y la integración tecnológica.
epidemiológica. La declaración final de la cumbre extraordinaria ALBA-TCP acogió las recomendaciones de la parte cubana, las cuales están avaladas en una experiencia de asistencia y enfrentamiento a desastres en más de 65 países. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, sin dudas la presencia acá de la OPS, de la OMS, a través de su mensaje, del mensaje de su secretaria general, directora general Margaret Chan, y también de Naciones Unidas, refleja la importancia que le están dando estas instituciones internacionales a la cumbre que ha tenido lugar hoy en nuestro país. Una cumbre que ya dio a conocer su declaración final. Nosotros vamos a leer unos fragmentos, algunos puntos, son en total más de 20 puntos los que contiene esta declaración, una declaración que fue leída por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dice: La Habana, 20 de octubre de 2014, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, reunidos en La Habana el 20 de octubre de 2014 en ocasión de la cumbre extraordinaria para enfrentar la epidemia del ébola, profundamente preocupados, dice la declaración, por la catástrofe humanitaria en África Occidental causada por el ébola, que ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como emergencia de salud pública de preocupación internacional en relación con la amenaza que representa la propagación a otros países y regiones del mundo. Constatando, dice en otro párrafo la declaración, con preocupación que los recursos internacionales requeridos para acometer acciones rápidas y eficaces para enfrentar la epidemia del ébola continúan siendo insuficientes para enfrentar lo que puede convertirse en una de las epidemias más graves de la historia de la humanidad. Convencidos de que es imprescindible la adopción de medidas de cooperación eficaces y urgentes que a través de acciones coordinadas del sector de la salud y otros sectores contribuyan a impedir que la epidemia del ébola se extienda a los países de nuestro hemisferio, y tomando en cuenta nota de los protocolos de la OMS para prevenir la transmisión de la enfermedad del ébola entre personas y organizaciones y grupos de población, acordamos primero coordinar nuestros esfuerzos para prevenir y enfrentar la epidemia del ébola, incluida la rápida prestación y utilización de la asistencia entre nuestros países. Punto número 2, atender con anterioridad las necesidades especiales de los hermanos países del Caribe, que le permitiría beneficiarse de la cooperación para prevenir y enfrentar el ébola, que acuerden los países del ALBA-TCP. Número 3, activar la red de vigilancia epidemiológica del ALBA-TCP, cuya creación fue acordada en la primera reunión de ministros de salud de la Alianza. Punto número 4, apoyar decididamente a las brigadas médicas voluntarias especializadas en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias del contingente Henry Reef de la República de Cuba que laboran en países de África. Y punto número 5, establecer mecanismos nacionales para diagnosticar y aislar rápidamente los presuntos casos de infección, teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas iniciales de la enfermedad, la historia de viaje o la historia de exposición reportada por el paciente o obtenida en la investigación epidemiológica. Son solamente 5 de los más de 20 puntos que incluye esta declaración final. Me llama la atención el tema del Caribe. Uno de los mandatarios caribeños ayer en el aeropuerto a su llegada a Cuba decía que el Caribe tiene una situación especial por lo endeble que son sus sistemas sanitarios y la importancia de Cuba. Cuba estuvo en las palabras de todos los mandatarios que llegaron en los últimos 3 días a nuestro país, un reconocimiento a su papel y de alguna manera justifica por qué esta cumbre extraordinaria sobre el ébola del ALBA-TCP se haya realizado en nuestro país. Vamos a pasar ya al tercer tema de nuestra mesa redonda, la crisis en Ucrania, y para ello me acompaña Santiago Pérez, el máster Santiago Pérez, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional, uno ya casi de nuestros panelistas habituales también. Le damos las muy buenas tardes y les propongo ver un reportaje de lo que sucedió hace unos días en Milán, la ciudad italiana, donde se celebró una cumbre Asia-Unión Europea, pero el tema fundamental fue Ucrania. Veamos. Positiva y satisfactoria son las palabras más usadas tanto por el presidente ucraniano Petro Poroshenko, así como por su contraparte ruso Vladimir Putin, para calificar sus encuentros bilaterales en Milán. En 3 ocasiones se reunieron y alcanzaron acuerdos relacionados con el suministro de gas ruso a Europa para este invierno. Hemos hecho algunos avances en el tema del gas. Acordamos los parámetros básicos de un nuevo contrato
y ahora estamos negociando fuentes que lo financien. Otros temas de conversación fueron el intercambio de prisioneros entre Kiev e independentistas, el control y verificación del alto el fuego establecido entre las partes y el aumento de los equipamientos militares para evitar posibles violaciones al alto el fuego. En las dos primeras reuniones entre Putin y Poroshenko participaron también el presidente francés, la canciller alemana, el primer ministro británico y los presidentes del Consejo y la Comisión de la Unión Europea, a quienes Putin pidió posteriormente ayudar a Kiev a pagar su deuda de gas con Moscú. Casi todas las partes involucradas en la crisis ucraniana enfatizaron en concretar el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 5 de septiembre en Minsk, Bielorrusia. En este caso se ven progresos. Poroshenko firmó hace unos días la ley que otorga estatus especial a las regiones de Donetsk y Lugansk en el este del país. Esto se considera uno de los puntos del acuerdo del alto el fuego de Minsk. Sin embargo, el derramamiento de sangre no ha cesado. En los últimos días, 3 soldados ucranianos perdieron la vida cerca de Mariupol. También el pasado martes, bombardeos del ejército mataron a varios civiles. No obstante, entre los ruidos de bombardeos y violencia en el este de Ucrania, las reuniones en Milán proporcionaron esperanzas. Por ahora, queda esperar la reunión del próximo 21 de octubre en Bruselas entre los representantes de Kiev, Moscú y la Unión Europea. Bueno, Santiago, el ambiente en Milán estuvo bastante caliente, muchas reuniones entre Poroshenko y el presidente Putin, 3 en un día. Te decía, yo no soy diplomático, pero me imagino que son bastantes reuniones, además lo largas que fueron. También reuniones en las que participaron Angela Merkel, David Cameron, donde hubo, discrepancias fuertes con Rusia. Cuéntanos un poco qué pasó allí y, el análisis que lleva. Bueno, Oliver, un saludo para ti, para los televidentes y radio oyentes. Es la verdad que viendo ese documental, sobre todo al principio, daba la impresión de que efectivamente había pasado todo sin grandes conflictos, pero evidentemente en la última parte se demostró todas las complejidades de estas discusiones. Fueron discusiones muy fuertes, porque es que detrás están problemas muy fuertes que enfrentan a Rusia con Ucrania y a Rusia con los países de la Unión Europea. Yo creo que entre los resultados más concretos y más palpables es el apego al protocolo que se firmó en Minsk el 5 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Que han habido más de 1.400 violaciones a este cese al fuego. ¿Por qué? Porque en principio se acordó el cese al fuego por parte de la Guardia Nacional Ucraniana y por parte del ejército ucraniano y los sectores separatistas. Sin embargo, la línea de demarcación entre los contendientes es sumamente compleja. Y por ejemplo, tienes el aeropuerto de Donetsk, que Donetsk está en manos de la fuerza separatista, sin embargo el aeropuerto está en manos del ejército ucraniano y hay constantes violaciones al cese al fuego. El hecho de que no hay una salida militar al conflicto, como en su momento pensaba el presidente Poroshenko. Recuerda que lo hemos discutido aquí en varias mesas, que se planteaba que estas son acciones antiterroristas y que se esperaba lograr una victoria militar. Ya de eso no se habla. Ya se habla de la necesidad de que todas las partes respeten el protocolo de Minsk del 5 de septiembre y después un adendum que hubo el 18 de septiembre. Ese es un primer punto. Yo creo que es importante porque además todos estos conflictos en cualquier momento pueden reanudarse. Tampoco hay que esperar que sea inevitablemente la paz, porque hay muchas cuestiones que están por ver. Ese es un primer tema que yo creo que es importante de todas las reuniones en Milán, donde, como bien decías, ha habido una gran atención mediática. El otro punto es en los temas de las demarcaciones. Incluso el presidente Putin después daba una conferencia de prensa y decía, es que casi que tomamos el mapa para ver en qué parte estaría el ejército ucraniano y en qué parte estarían los separatistas. Hay un tercer punto que ahí en el material lo plantearon, y es el tema del arreglo político, sobre todo a raíz de la ley del presidente Poroshenko. Esto era parte de su plan original del mes de junio. Sin embargo, los separatistas no han aceptado la lógica del plan de paz del presidente Poroshenko, que es darle una autonomía especial, un estatus especial a estas regiones temporal, ¿no? Durante 3 años.
Los separatistas dijeron que bueno, esa será la decisión del país ese que se llama Ucrania, pero que ellos ya habían proclamado la independencia de Novorossiya y que incluso van a hacer elecciones ahora el 2 de noviembre. Ese es un tema que en principio se abordó, hubo acuerdo, pero los sectores de la llamada Novorossiya no están a favor. De hecho, las elecciones en Ucrania que vienen ahora el 26 de octubre y las elecciones en las regiones separatistas serían el 2 de noviembre. Ese es un tema pendiente que puede generar conflictos en el futuro, porque al final estamos hablando de sectores que están en función del reconocimiento de su identidad, que han habido 3.600 muertos y que de pronto no van a aceptar con mucha facilidad este estatus especial. Es un estatus que les garantiza, por ejemplo, determinada participación en el orden interno, el tema del idioma ruso, es decir, es una propuesta sobre una base para la discusión. Ya veremos ulteriormente cómo se desarrollan los acontecimientos, porque te repito, es una paz frágil. Y el tema del gas, ¿no? Que es un poco importantísimo para claro, sobre todo el mundo hablaba del gas. Claro, sobre todo llega ahora ya que está llegando el invierno. En principio, recuérdate que desde junio los rusos no suministran gas a Ucrania y lo siguen suministrando a la Unión Europea, pero a través de Ucrania. Antes de esta reunión en Milán, el presidente Putin estuvo en Serbia y dijo, si no llegamos a un acuerdo y los ucranianos roban el gas que se le envía a los países de la Unión Europea, Rusia puede volver a cortar el gas. Para la Unión Europea, ¿no? Para la Unión Europea, porque en estos momentos claro, no está para Ucrania. Ya eso pasó en el 2006, en el 2009. Es decir, el tema del gas realmente fue un tema muy conflictivo, que viene esta conflictividad desde antes. ¿A qué acuerdo llegaron? Llegaron al acuerdo de que sí, que Rusia va a volver a suministrar gas a Ucrania, un periodo hasta marzo, le dijeron que es el paquete de invierno. Estamos hablando de unos 5.000 millones de metros cúbicos de gas. Pero los ucranianos, eso fue lo que planteó ahí Poroshenko en el paquete que se aprobó, en principio, todo esto está sujeto a negociaciones ulteriores, van a pagar una deuda que tienen con el gas que ya Rusia le suministró a Ucrania este año, que no lo han pagado, y que el presidente Putin plantea que son de cerca de 4.500 millones de dólares. Los ucranianos deben pagar, antes de que empiecen a recibir el suministro de gas de Ucrania, unos 1.600 millones, y antes de fin de año deben pagar el resto. Y Putin le dijo también a los europeos que asumieran, que le prestaran el dinero a Ucrania para comprar este gas, como diciéndolo de alguna manera, bueno, ustedes crearon este problema, ustedes, bueno, asuman, ¿no? Bueno, claro, es que ya Rusia incluso le ha dado varios créditos para la compra de gas. Rusia no está interesada, Oliver, en generar estos problemas que se crearían en Ucrania ante una falta de gas ruso, porque además afectaría a la población, y hay un sentimiento por parte de las autoridades rusas de evitar la escalada y de evitar que se afecte a la población y menos a los países europeos. Yo te propongo, Santiago, ver un video sobre otras aristas de este conflicto para después continuar con nuestro análisis. Correcto. Rusia advierte a la Unión Europea, habrá represalias a largo plazo por las sanciones impuestas por los 28 con motivo de la crisis en Ucrania. El mensaje llega del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que se ha dirigido a representantes de la Asociación de Negocios Europeos en Moscú. No obstante, el jefe de la diplomacia del Kremlin no ha especificado qué medidas se tomarán. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea han llegado a un punto de inflexión en el que se debe tomar una decisión sobre la dirección que tomarán nuestras relaciones en el futuro, en el que debemos responder a la pregunta de si somos socios estratégicos o si aún somos rivales geopolíticos. Las sanciones de la UE centradas en los sectores financiero, energético y de defensa han debilitado a la economía rusa, cuyo rublo el pasado lunes alcanzó mínimos históricos respecto al euro y al dólar. Con ello aumenta el riesgo de la salida de capitales y de acentuar la inflación, ya en un nivel alto debido, entre otros, al embargo que Moscú impuso a ciertos productos europeos. Para compensar el aislamiento de Occidente, Rusia trata de acercarse a China, pero podría no ser suficiente. El Kremlin debe además lidiar con otro elemento, la bajada del precio del petróleo, que supone una parte importante de los ingresos del Estado ruso. Según algunos analistas, en 2015 necesitará que el precio por barril ronde los $104 para mantener el equilibrio en sus presupuestos, aunque varias previsiones indican que ni siquiera alcanzará los 100. En la actualidad ronda los 90.
Hace poco, Santiago, un analista español, en un artículo en el periódico El País, decía que Rusia tenía el conflicto, o sea, el sartén agarrado por el mango, como que de alguna manera tenía más o menos estaba a la ofensiva, tenía la iniciativa por la cercanía del invierno, que parece que siempre ayuda a los rusos, los ayudó con Napoleón, los ayudó con los nazis, siempre ayuda el invierno a los rusos, y quiero saber tu opinión al respecto, y sobre todo con el tema de las sanciones también, ya comienzan a pesar de ambas partes, ¿no? Mira, en esta época de globalización y de interdependencia hay muchos sartenes y hay muchos mangos, realmente es un proceso complicado. Evidentemente a Rusia no le conviene, y eso lo hemos estado diciendo en todas las mesas en que hemos participado, no le conviene una escalada de los conflictos desde el punto de vista económico, no le conviene la inestabilidad, yo creo que no le conviene a nadie. Oliver, los europeos han estado sufriendo también por las contrasanciones que les impuso Rusia. Ya se habla de unos 12.000 millones de dólares en pérdidas. Dicen que hasta 40.000 millones este año de euros, y el próximo año 50.000 millones, me parece que es una cifra... Pudiera ser, a ver, estamos hablando de las sanciones en la parte de productos alimenticios, productos de la pesca, ¿no? Es la cifra que estoy dominando, 12.000 millones, en esos productos dejados de enviar. El año pasado Rusia importó 9.000 millones en esos productos. Pero bueno, los europeos están, y esta cifra que tú estás dando tiene que ver con otras mercancías, de forma general, mercancías dejadas, claro, dejadas de enviar, inversiones que se han detenido, etcétera. A Europa, a los productores europeos está claro que no les conviene desde el punto de vista económico, aunque hay consideraciones geopolíticas detrás que quizás pudiéramos abordar. A la economía rusa tampoco le conviene, Oliver, porque si es verdad que ahora está en una posición, digamos, de mayor comodidad que estaban en junio por el tema del precio del gas, están apurados los ucranianos, están apurados los europeos, lo cierto es que la economía rusa es una economía globalizada. Es una economía que depende de la venta de ese propio gas a Ucrania, que es un gran consumidor, a Alemania, a los países de la Unión Europea. Por otro lado, desde que incluso estaba como presidente Dmitry Medvedev, se planteaba la necesidad de que la economía rusa dejara de ser exportadora de materias primas, un proceso de innovación tecnológica, y para eso en gran medida esa economía requiere de inversiones y requiere de tecnología que provienen de Occidente. Por otro lado, las grandes reservas que tiene Rusia, que son muchísimas, posteriormente quizás te mencione brevemente algunas por ejemplo, descubrieron mucho petróleo ahora, claro, que se han visto afectadas. Claro. Estaba pensando en las reservas, digamos, monetarias. Estamos hablando de que el Banco de Rusia tiene 400.000 millones de dólares en reservas, y el gobierno ruso tiene dos fondos de 100.000 millones cada uno. Es decir, estamos hablando... Eso le da para amortiguar, ¿no? Para amortiguar, pero el problema es que la mayoría están cotizados en dólares. A Rusia tampoco le conviene que el dólar baje. Y hay muchas, y las compañías rusas reciben financiamiento de los mercados de capitales occidentales. De hecho, una de las sanciones va en esa línea. Las grandes compañías rusas, por ejemplo, esto que tú mencionabas, Rosneft, tenía un acuerdo con la compañía Exxon norteamericana para las exploraciones en esas grandes reservas del mar de Kara en el Ártico. Sin embargo, ahora Exxon Mobil tuvo que retirarse de ese negocio. Una de las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos va en la línea de no suministrarle tecnología de punta de perforación en profundidad a las compañías rusas. En fin, la economía rusa realmente tiene un nivel de imbricación con la economía mundial que no tanto todavía las sanciones no han empezado a sentirse con fuerza. Sí, algo que mencionaban al final del material que nos pasaste, la crisis internacional. La crisis ya venía caminando. Bueno, la crisis europea, si Rusia exporta hacia la Unión Europea está en crisis, evidentemente repercute esta crisis. Por eso él mencionaba la caída del dólar, se menciona también con mucha fuerza la fuga de capitales. Es decir, es un proceso de crisis económica generalizada, sobre todo en Europa, donde las sanciones todavía no han tenido ese nivel de incidencia, pero en recientes declaraciones del presidente Putin, casualmente después de acabar la cumbre de Milán, le hicieron esa pregunta, él planteó que en la perspectiva obviamente van a afectar a la economía rusa. Pero
si tienen, un poco de la pregunta que seguro que me ibas a hacer, ¿no? Si tienen los recursos por ahora para mantener defenderse de estas sanciones, y están buscando alternativas. Es la relación con China. Estamos hablando del famoso acuerdo del siglo, cerca de más de 30.000 millones de barriles, de metros cúbicos de gas que recibirían. Estamos hablando con América Latina para su. Quiero preguntarte sobre eso algo muy específico, pero antes, sí. Vemos muchas declaraciones contradictorias. Algunas fuentes europeas dicen que quizás las sanciones se recrudezcan, otros dicen que la Unión Europea está pensando en revisarla. ¿Cómo tú ves el futuro de las sanciones? Cuando se empiezan a sentir como fuerza en ambas partes, ¿crees que sean eliminadas? Es una pregunta difícil, ¿no? No, está claro. Permítame decirte que yo creo que una cosa importante respecto al tema anterior, que es los esfuerzos internos que está haciendo Rusia y que debe seguir haciendo Rusia, y que ellos se lo han planteado incluso en sus proyecciones programáticas, que es la necesidad de sustituir importaciones, la necesidad de desarrollar la tecnología propia y evitar cambiar la estructura de la economía rusa exportadora de materias primas. Respecto a las sanciones, si van a ser eliminadas o no, yo establecería una diferencia entre la Unión Europea y los americanos. La Unión Europea es mucho más dependiente de Rusia. Hay sectores europeos, sobre todo alemanes, de los grandes países, que están presionando para que las sanciones se debiliten. Formalmente, el Consejo Europeo dijo que si se lograba la paz en Ucrania, si Rusia seguía contribuyendo a la paz en Ucrania, podían retirarse. Habría que verlo. O sea que los europeos son muy complejos. Sí. Es muy fácil poner sanciones. Ya en el proceso de retirada de las sanciones tienen que buscar unanimidad. Siempre van a estar los polacos y los países bálticos eliminándolas, pero tratando de evitar que se eliminen. Pero bueno, hay intereses económicos reales en la relación. Incluso para la propia Polonia. Claro. Muchas manzanas se le compraban. Sí, claro. No, las afectaciones de Polonia son grandes, y para los bálticos, esos países casi dependen el 100%, los bálticos, del gas ruso. Ya en el caso de los americanos es diferente. Los americanos le pusieron en los años 70 una sanción a Rusia llamada la Jackson-Vanik, creo que la hemos mencionado también acá. Duró 30 años. Porque hay que entender que estructuralmente estas sanciones no tienen que ver con Ucrania, fue el pretexto. Pero detrás está toda una proyección global de los Estados Unidos, apoyados por la Unión Europea, que también tiene sus intereses en las zonas esas del occidente ruso, para debilitar a Rusia. Entonces estamos en presencia de un gran juego mundial donde puede ser que algunas sanciones se eliminen o se reduzcan, pero hay intereses para el debilitamiento de ese país. Lavrov ha dicho, esto fue de las últimas materiales que se pusieron, que los rusos no van a negociar el levantamiento de sanciones a cambio de que den más concesiones, porque resulta que Occidente ahora plantea, bueno, yo te puse sanciones, vamos ahora, si me cumples tal y tal cosa, te voy a eliminar las sanciones. Ha sido una posición vertical de Lavrov, ha sido del primer ministro Medvedev. Se ve fortaleza por parte del gobierno ruso en mantener la línea, ¿no? Yo, desde el punto de vista político, geopolítico, incluso del discurso nacionalista ruso, se ve una clara fortaleza, porque es que lo que le han hecho a Rusia usando el pretexto de Ucrania es realmente muy, muy negativo para la estabilidad mundial. Bueno, Santiago, nos quedan creo que 2 minutos. Te iba a hacer una pregunta bastante interesante, me la responde en la medida de lo posible. ¿Cuántas cosas? A ver, estabas hablando de esa visión de Rusia hacia Asia, ¿no? Sí. De cómo incluso ha ganado terreno diplomático Rusia mucho. Eso ya será, creo que un proceso permanente, ¿no? De esa mirada rusa hacia Asia. Mira, los rusos venían trabajando, a ver, ellos dicen que el escudo ruso, sí, pero en 2 minutos te lo contesto. El escudo ruso tiene 2 águilas, una mirando hacia Europa y el otro mirando hacia Asia. Esto es una estrategia de la política exterior de Rusia, incluso para desarrollar Siberia, y tiene que ver con, por supuesto, con la relación con China. China es el mayor importador de energía, de los mayores importadores de energía del mundo, y Rusia de los mayores exportadores, entonces hay una concatenación ahí. Tiene que ver también con la recuperación del espacio que ellos perdieron en la década del neoliberalismo salvaje de los 90 con los países de la antigua Unión Soviética, y es por eso la Unión Euroasiática. Tiene
tiene que ver con la emergencia de Rusia también en el Medio Oriente, la relación con Irán, con Siria y finalmente ahora con América Latina y con otros países. Yo creo que más allá de la sanción y más allá de la crisis en Ucrania, estamos en presencia de una estrategia de Rusia que siempre la ha tenido de ser una potencia global, que estuvo justificada y le dio la posibilidad de hacerlo en la década de los años 2000 por el incremento de los precios del petróleo, el incremento de los precios del gas, lo cual posibilitó eso, pero Rusia siempre ha tenido un papel importante político, geopolítico y diplomático en la arena internacional. Sobre ese tema Rusia, Asia, te propongo, Santiago, hablar en otro momento. Esto es un tema que parece nunca agotarse. El tema de Rusia, como es alta política y como son actores tan importantes a nivel internacional, que influye a todos. Que influye a todos, incluida a nosotros Latina, también, Cuba, y América Latina. Por la excelente relación que tenemos. Exactamente, por supuesto. Bueno, yo te agradezco mucho haber estado en la tarde-noche acá en la mesa redonda hablando sobre este tema que, repito, es muy importante. Hemos, actualizado en primer lugar sobre las elecciones en Brasil, las perspectivas, el tema del ALBA y ahora Ucrania. Y no podemos dejar pasar por alto que hoy, 20 de octubre, es el Día de la Cultura Cubana, el Día de la Cultura Nacional. Esas son nuestras imágenes del día y con ellas nos despedimos. Muy buenas noches y muchas gracias.